Buenas noches nuevamente. Bienvenidos entonces a esta nueva conferencia virtual, revisiones de literatura realizadas por estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Universidad CES. Primero tendremos la exposición Láser en periodoncia, una evidencia en aumento. Esta exposición estará a cargo de la doctora Laura Restrepo Echeverry, ella es residente de periodoncia de la Universidad CES. Y también tendremos a la doctora Vanessa Suárez Córdoba. Ella es residente de posgrado de odontología integral del adulto con énfasis en periodoncia de la Universidad de Antioquia. Su charla será PRF y factores de crecimiento. Hoy también nos acompaña entonces la doctora Joana Rangel. Ella es odontóloga y periodoncista de la Universidad de Antioquia y ella nos acompaña hoy también para ser la moderadora de esta sesión. Así que a la doctora Joana Rangel, muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, doctora. Buenas noches, Nicolás. Ahí me están escuchando. Bienvenida, te escuchamos perfectamente. Bueno, primero queremos darle la bienvenida a todos los asistentes. Es para nosotros, pues, de mucho agrado presentar estas dos revisiones de literatura. Tenemos como invitadas, como bien lo dijiste, a la residente del CES, Laura Restrepo, y a Vanessa Suárez, en representación de la Universidad de Antioquia. Vamos a darle paso entonces a la doctora Laura Restrepo. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a darle entonces inicio a mi revisión de literatura, que es sobre láser en periodoncia, una evidencia en aumento. Los tratamientos de la enfermedad periodontal décadas después siguen siendo muy similares, sin embargo se han ido proponiendo nuevas alternativas terapéuticas para mejorar los resultados de los tratamientos. Por ejemplo, en las últimas 2 décadas, la evidencia disponible para justificar el uso del láser en periodoncia ha ido creciendo, ha ido en aumento, y como periodoncistas es importante que conozcamos esa evidencia que se ha publicado en los últimos años. Esta es entonces la tabla de contenido. Voy a comenzar entonces con una pequeña introducción, luego la definición y los tipos de láser, el mecanismo de acción biológico de este, algunos usos en periodoncia y finalmente las conclusiones. La enfermedad periodontal entonces es una de las más prevalentes y va a constituir un importante problema de salud pública, y como resultado se puede evidenciar que gran parte de la población colombiana, aproximadamente el 61.8%, va a presentar periodontitis en cualquiera de sus grados de severidad, y la terapia periodontal tiene como objetivo entonces establecer un entorno compatible con salud periodontal. Tradicionalmente para la terapia periodontal se ha usado entonces la terapia mecánica y también agentes antimicrobianos. Sin embargo, pueden haber unos sitios de difícil acceso, como lo son furcas o bolsas muy profundas, y puede que se llegue a hacer un desviamiento incompleto. Es por eso que se han propuesto entonces diferentes terapias adjuntas, entre ellas el uso del láser, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Este se ha propuesto que no solo tiene efectos bactericida y de detoxificación, sino que también se puede usar para procedimientos quirúrgicos. El láser es acrónimo de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, y fue desarrollado por Theodore Maiman en Los Ángeles en 1960, y fue en esta década que se empezó a implementar el láser en la odontología, pero no fue hasta el año 85 que se publicó el primer uso documentado del láser en cirugía periodontal. ¿Cuál es entonces el efecto del láser? Este va a convertir la energía electromagnética en energía térmica. Pero para que esa energía puede interactuar con su objetivo al ser absorbido, reflejado, dispersado o transmitido. Y para que esa energía tenga un efecto biológico sobre el tejido, debe ser principalmente absorbido. Se dice pues que el principal determinante para saber cuánta energía va a ser absorbida por el tejido es la longitud de onda del láser, pero también pueden influir otros componentes del tejido, como lo son la pigmentación y también su contenido mineral y de agua. Finalmente, el efecto que se puede obtener puede ser de calentamiento, vaporización, coagulación o excisión e incisión de tejido. Tenemos entonces estos dos grandes grupos de láser, los láser de baja potencia y los de alta potencia. Comenzamos entonces por los láser de baja potencia. Este como tal no va a generar un aumento grande de temperatura, sino que va a tener un efecto de bioestimulador, o también llamado fotobiomodulación,
¿Qué va a ocurrir entonces? Esas ondas electromagnéticas de la irradiación van a interactuar con las células del tejido y se pueden promover entonces procesos de cicatrización, se puede reducir la inflamación y también incluso puede inducir la analgesia. Los mecanismos biológicos exactos que explican este efecto aún son materia de investigación, pero se ha informado que la irradiación infrarroja o cercana a la infrarroja puede activar componentes de la cadena respiratoria mitocondrial, también puede llevar al inicio de una cascada de señalización que puede promover la mitosis y secreción de algunos factores de crecimiento. Algunos, por ejemplo, reportados es el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de fibroblastos básicos. Un láser que fue diseñado específicamente para la fotobiomodulación es el láser de diodo utilizado en estas longitudes de onda, entre 630 y 980 nanómetros. Tenemos entonces, por otro lado, el láser de alta potencia, que estos, por el contrario, sí van a generar un mayor aumento de temperatura. Y eso se va a traducir entonces de que puede hacerse incisión y excisión. Entonces se pueden hacer cortes muy precisos y se puede lograr también coagulación de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Acá en esta imagen podemos ver entonces de una forma más clara, según el tipo de láser, cuál sería el alcance de la luz en el tejido, el alcance de la energía. Entonces tenemos en amarillo los láseres de alta potencia, que acá tenemos los de la familia del herbio, el Airjack y el RCRG-SGG, y el láser de dióxido de carbono. Estos láseres de alta potencia van a tener una absorción superficial en el tejido y van a tener un efecto de corte. Por otro lado, están en morado los láseres de baja potencia, que aquí encontramos el de diodo y el láser N de Jack, que estos, por el contrario, sí van a tener una penetración profunda en el tejido, como lo vemos en la imagen, esa zona rosada más clara, ahí va a tener entonces su efecto de fotobiomodulación. Y otra cosa que es importante para señalar es que estos láseres de baja potencia, parte de la energía emitida se puede convertir en calor por medio de reflexión difusa, entonces esa punta se puede también calentar y al entrar en contacto con el tejido puede generar también corte. También aquí es importante mencionar que la zona que vemos en negro, que se ve tanto en el láser de baja potencia como en el de dióxido de carbono, van a ser unas zonas de carbonización. ¿Y eso qué quiere decir? Que como producto final se va a tener carbono y eso lo describen que el tejido va a tener un aspecto como de derretido. Hablando de la aplicación del láser de una forma más macro, como lo es el láser en medicina, ya diferentes especialidades lo están implementando para la atención de los pacientes, por ejemplo en oftalmología, dermatología, urología, y las investigaciones y los desarrollos emergentes tienen esa visión de mejorar los procedimientos y extender el uso del láser en otras áreas de la salud. Una ventaja que puede presentar el láser es que puede disminuir el dolor. Esto se puede lograr a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es por medio de dilatación de capilares y aumento de drenaje de líquidos en el espacio intersticial, y se puede lograr un efecto analgésico. Se puede romper entonces ese círculo vicioso de contracción, edema, dolor. También puede aumentar el metabolismo de tejido lesionado, puede aumentar la producción de ATP, se puede disminuir la liberación de sustancias que estimulan receptores del dolor y también puede aumentar el umbral del dolor en el paciente porque se pueden estimular la síntesis de endorfinas. Entonces, en cuanto a la disminución del dolor por medio de la fotobiomodulación, Kasai y colaboradores, ellos informan un efecto inhibidor sobre la conducción de impulsos dentro de un nervio periférico. Y ellos también reportan que se pueden suprimir sustancias relacionadas con el dolor, como son la histamina y la bradiquinina. Y Ceredo y colaboradores, ellos reportan que puede tener un efecto antinociceptivo, o sea que de cierta forma se puede alterar los aspectos como sensoriales en cuanto a la intensidad del dolor. En esta tabla entonces podemos ver los láseres que se pueden usar en periodoncia con su respectiva longitud de onda, que eso se mira en nanómetros, si se usa o no en contacto con el tejido, y algunas diferentes aplicaciones, como son, por ejemplo, para raspado y alisado radicular, incisiones, despigmentaciones, osteotomías, entre otros. Sin embargo, el láser que más se reporta que es usado en el ámbito de periodoncia es el láser de herbio, el Airjack.
este se puede usar tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Y no solo eso, sino que también se puede usar para el desbridamiento, reducir el número de bacterias y para remoción de cálculos. Estos son entonces los temas como tal que vamos a ver en cuanto al uso del láser. Vamos a comenzar con la ablación biológica de tejido por el airjack. Seguido cuando se usa pues en procesos de cicatrización, también en terapia de enfermedad periodontal, en enfermedades periimplantares, como herramienta para las intervenciones quirúrgicas y finalmente en despigmentación gingival. Comenzamos entonces por la ablación biológica de tejido por el airjack. Aquí quise señalarles y enfatizar este término de ablación porque es muy utilizado en cuanto al láser y quiere decir excisión. ¿Qué ocurre entonces biológicamente al usar este láser? Durante la irradiación, la energía va a ser absorbida de forma selectiva por moléculas de agua y por componentes orgánicos hídricos, y estos se van a evaporar, y a esto se le va a llamar evaporización fototérmica. Esto es lo que va a ocurrir principalmente cuando se usa este láser en tejido blando, pero también sobre biofilm. Mientras que cuando se usa en tejido duro, como es el tejido óseo, ese vapor de agua que se va a generar un aumento en la presión interna en el tejido, y eso va a ocasionar como una especie de estrés interno, lo que va a ocasionar finalmente una microexplosión del tejido. Entonces todos esos efectos que van a ser dinámicos van a producir un colapso que finalmente va a provocar la ablación. Seguimos entonces cuando se usa el láser en procesos de cicatrización. Entonces la fotobiomodulación puede ayudar a promover cicatrización de heridas, reducir la inflamación y también reducir el dolor. Pero acá es importante mencionar que no solo el láser de baja potencia va a tener este efecto de fotobiomodulación, sino que el láser de alta potencia, pues que su principal efecto va a ser generar corte, pero en la parte pues, del tejido adyacente también puede presentarse cierto efecto de fotobiomodulación. Para evaluar entonces el efecto de fotobiomodulación en pacientes con algún compromiso sistémico, tenemos este artículo publicado en el 2019 por Asper y colaboradores. Es un estudio controlado aleatorizado de boca dividida. Entonces consistió en una muestra de 22 pacientes que tenían diabetes y periodontitis crónica. Entonces de forma al azar, en un cuadrante se hizo tratamiento convencional junto con el láser de diodo, y el otro cuadrante se trató con terapia convencional únicamente. Acá nos presentan entonces los datos con su promedio y desviación estándar. Arriba entonces vemos los diferentes momentos de seguimiento y sobre la izquierda los diferentes parámetros que se evaluaron. ¿Qué se encontró en los grupos donde se usó el láser? Se encontró una mejoría en la profundidad clínica del sondaje, nivel clínico de inserción e índice gingival a los 6 meses. También en este grupo de láser se encontró una disminución significativa de la interleuquina 1 beta en los diferentes momentos de seguimiento. Y entonces, como conclusión pues, de este estudio, es que cuando se usó el láser en estos pacientes, se mejoró el potencial de cicatrización de tejidos y se pudo reducir la inflamación. Entonces, tal vez esto nos pueda pues, como llevar a pensar que esos pacientes que tengan por alguna enfermedad o algún motivo pues, alterado sus procesos de cicatrización, tal vez el láser pues, podría ser un beneficio para estas personas. Este es otro estudio donde se evalúan entonces 3 niveles de biomarcadores: la bradykinin, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento epidérmico en el fluido crevicular, para comparar entonces esos sitios en los que se usaba únicamente terapia mecánica y en aquellos donde se usaba además la fotobiomodulación. Se incluyeron entonces en total 20 pacientes y se tomaron muestras de fluido crevicular antes de la terapia y en diferentes momentos del seguimiento. Se utilizó entonces un modelo mixto porque no todas las variables se distribuyen de forma normal, pero también nos presentan el valor de P. ¿Qué pasó entonces en el grupo donde se usó el láser? Que tanto la bradykinin como el factor de crecimiento endotelial vascular disminuyeron, y por el contrario, el factor de crecimiento epidérmico aumentó su nivel. Entonces, en esos grupos donde se usó el láser, se encontró una mejora significativa en estos 3 biomarcadores, lo que promovió el proceso de cicatrización de los tejidos. También en estudios in vitro que han evaluado ese efecto fotobiomodulador en fibroblastos gingivales humanos, se ha encontrado un aumento en la expresión de factor de crecimiento de fibroblastos básicos. Y Hack y colaboradores, ellos reportan que también puede aumentar la expresión de ARN mensajero de colágeno tipo 1 luego de la fotobiomodulación.
Este es un estudio que se realizó en laboratorio donde se usó el airJack de baja potencia y ellos buscaban evaluar esa expresión de proteínas de fibroblastos gingivales fibroblastos gingivales humanos en muestras de tejido gingival. Ellos encontraron entonces que se aumentó de forma significativa la proliferación celular sin ningún tipo de daño. Y específicamente ellos encontraron que 59 proteínas aumentaron su nivel, incluida la galectina 7, que esta es una proteína que se ha relacionado pues con esa proliferación celular. Y entonces todo esto ayudó a que se diera el proceso de cicatrización de heridas. Entonces luego de las 24 horas se hizo una prueba de ELISA y como vemos en esta gráfica de barras, en los sitios donde se usó el láser se aumentó de forma significativa la galectina 7. Seguimos entonces con el uso del láser en terapia periodontal. Este ha mostrado entonces tener un efecto microbicida, además de que puede eliminar cálculos y pueden lograr detoxificación de la superficie radicular. ¿Cuáles son esos mecanismos de acción bactericida que puede tener el láser? Puede que no cause la muerte del microorganismo de forma inmediata, pero sí pueden generar daños subletales, como la destrucción de la pared bacteriana, que conduce a la inhibición de crecimiento y puede finalmente generar entonces la lisis de ese microorganismo. También se puede generar una acumulación de proteína desnaturalizada en ese citoplasma de la bacteria que puede inducir al estrés celular por ese intento de mantener pues como la homeostasis y finalmente puede ocurrir la muerte del microorganismo. Esto nos puede llevar a preguntar entonces cuál es la eficacia del láser como terapia adjunta en el tratamiento periodontal. Sobre esto tenemos este artículo que es un estudio controlado aleatorizado de boca dividida del año 2019 para evaluar la eficacia entonces del airJack como terapia adjunta. Entonces se incluyeron 27 pacientes y se encontró que en esos grupos donde se usó el láser a los 3 meses se observó una mejora significativa en la profundidad clínica del sondaje y nivel clínico de inserción comparados con aquellos donde solamente se utilizó la terapia convencional. Que es importante mencionar acá que el láser de dióxido de carbono no se recomienda usar en la terapia junto con la terapia periodontal porque este puede generar una carbonización de tejidos y eso puede afectar el tejido adyacente, mientras que el airJack sí ha sido pues reportado que se usa para eliminar pues depósitos de cálculo sin cambios térmicos importantes. Sin embargo, en la literatura se observan muchas contradicciones sobre pues con qué parámetros usar este láser para tal fin. Otra duda que se puede generar es si se elimina cemento cuando se usa el airJack. Entonces, sobre esto, Stock y colaboradores informaron pues, que para la irradiación con láser, con el láser airJack, tanto el cálculo como el cemento van a presentar el mismo umbral de ablación, que es de 37 megajoules por pulso. O sea, ellos indican que no se puede eliminar de forma selectiva el cálculo. Aoki y colaboradores, ellos reportan que la ablación completa de cálculo subgingival siempre va a conllevar a la eliminación de cemento. Pero entonces Keller y Hibbs, ellos reportan que si se usa este láser con una intensidad de 50 megajoules por pulso, no se va a generar un daño en el cemento radicular. Y esta es una revisión sistemática del año pasado por Albergan y colaboradores, donde ellos recomiendan usar el airJack junto con la terapia periodontal utilizando estos parámetros. No se los voy a leer pues todos como por el corto tiempo que tenemos, pero ellos recomiendan usarlo pues con una angulación entre 10 y 40 grados y que se utilice con una irrigación 70% de agua y eso ayuda a que no haya pues un aumento significativo en la temperatura de la superficie radicular. Esta es otra revisión sistemática del 2020 donde se busca evaluar la literatura científica para determinar si el láser tiene algún papel beneficioso adicional cuando se utiliza con la terapia convencional. Entonces incluyeron 20 artículos, que eran RCTs y con un mínimo de seguimiento de 6 meses. Acá entonces nos muestran los 20 estudios, subrayé con rojo aquellos que mostraron alguna diferencia significativa pues a favor en aquellos sitios donde se usó el láser. Entonces vemos que mejoró nivel clínico de inserción, BOP, profundidad clínica de sondaje, interleuquina 1 beta, el índice gingival. Entonces, en resumen, como de estos estudios, es que de los 20, el 70% reportó alguna mejoría en alguno de los parámetros para ese grupo donde se usó el láser, mientras que el 30% no mostró ninguna diferencia significativa.
Entonces, como conclusión de esta revisión sistemática es que el uso del láser puede desempeñar una función complementaria en la terapia periodontal no quirúrgica, pero se recomiendan más estudios que tengan un más largo plazo para confirmar pues estos beneficios adicionales. Otro beneficio que podría tener entonces el láser es que se podría prevenir la bacteremia luego de la terapia periodontal. Sobre esto, Asaf y colaboradores, ellos reportan una incidencia de bacteremia del 68% luego de la terapia con ultrasonido, mientras que reportaron una incidencia del 36% cuando se usó primero el láser y luego la terapia mecánica. Entonces, podemos ver que también podría haber cierto beneficio si el láser se utiliza previo a la terapia mecánica. Y como así colaboradores, ellos extrajeron muestras de sangre antes y durante la terapia para su cultivo y análisis y encontraron pues que la incidencia de bacteremia durante la terapia fue del 0% en el grupo donde se usó el láser de AirJet, mientras que fue del 80% cuando solamente se usó la terapia mecánica únicamente. Entonces, esto tal vez puede ser beneficioso para aquellos pacientes que sean muy adultos o aquellos que tengan diferentes enfermedades sistémicas para la prevención de la bacteremia. Otro uso que puede tener el láser es en la terapia fotodinámica antimicrobiana. ¿Esta en qué va a consistir? En que la biopelícula en este caso se va a impregnar de un agente fotosensibilizante que puede ser azul de toluidina, azul de metileno o verde de malaquita. Y cuando entra en contacto del láser, aquí es importante señalar que se usa el láser de baja potencia y el más reportado es el de diodo. Al entrar entonces este agente en contacto con el láser, se van a formar radicales libres de oxígeno que son altamente reactivos y con esto se espera una reducción de la carga bacteriana. A raíz de esto se van a generar entonces productos citotóxicos, pero estos van a tener una vida media corta y un efecto de radio limitado, o sea que en esta terapia fotodinámica el efecto va a ser muy limitado, esa zona donde se acumule ese agente fotosensibilizante. Esta es entonces una revisión sistemática publicada en el 2019, donde se busca evaluar entonces esa terapia fotodinámica antimicrobiana como tratamiento adjunto en la terapia periodontal. Nos reportan entonces 8 artículos, arriba vemos los diferentes parámetros que se evaluaron, pero si vemos hay unos datos que unos lo reportan, otros no, algunas mejorías significativas, pero otros no reportan ninguna mejoría, y vemos que el tiempo de seguimiento fue de 6 meses. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la evidencia actual sobre el uso complementario de la terapia fotodinámica es limitada y se encuentra una gran heterogeneidad entre los estudios, con resultados que son contradictorios y que son a corto plazo. Sobre el uso del láser en la terapia de enfermedades perimplantares, así como ha aumentado la colocación de implantes en los últimos años, también han aumentado las enfermedades perimplantares. Entonces, por eso muchas investigaciones han intentado encontrar como ese enfoque de tratamiento más eficaz, pero esto ha sido pues una tarea desafiante y se han encontrado resultados contradictorios en la literatura. ¿Qué ventajas puede tener el láser cuando se usa pues, en el tratamiento de las enfermedades perimplantares? Que se pueden eliminar tejidos infectados alrededor de ellos y también se puede reducir la carga microbiana. Pero así como nos puede surgir la duda de si el láser puede afectar la superficie radicular, también nos podemos preguntar si el láser puede afectar la superficie del implante. Sobre esto hay un estudio in vitro que indica que el láser de diodo utilizado con esta longitud de onda no daña la superficie de titanio. También que los láseres de la familia del herbio, cuando se utilizan con una irrigación constante de agua, no generan cambios visibles en la superficie de titanio y generan una elevación mínima de temperatura. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2020, donde se evalúa entonces el láser como terapia adjunta en enfermedades perimplantares. Se incluyeron entonces 9 estudios. En esta primera tabla se analiza entonces en cuanto a el tratamiento de la mucositis, se incluyeron 2 estudios. En el de Sánchez y colaboradores se encontró una disminución significativa en cuanto al BOP a los 3 meses en ese grupo donde se usó el láser, comparado con la terapia convencional únicamente. En esta tabla se analiza el abordaje no quirúrgico para la perimplantitis y 2 estudios nos indican que hubo una disminución, una mejora significativa para el BOP y para la profundidad clínica del sondaje a los 3 meses en ese grupo donde se usó el láser, pero que a los 6 meses ya no se encontraba ninguna diferencia significativa comparado con la terapia mecánica únicamente. Y en esta última tabla se analiza el tratamiento quirúrgico de la perimplantitis. Entonces, 2 estudios
nos indican que independientemente de si se usa la terapia convencional sola o la terapia convencional junto con el láser seguido de la regeneración ósea guiada, los resultados a largo plazo no van a mostrar diferencias. Entonces miren que nos muestran que a los 7 años y a los 5 años no se encuentran diferencias. Y otra cosa que los autores nos señalan es que puede que el método de descontaminación inicial puede que no juegue un papel diferencial. Entonces, como conclusión de esta revisión es que el uso coadyuvante del láser en el tratamiento de la inflamación periimplantar es eficaz hasta por 3 meses, pero no hay pruebas sólidas de ese efecto pues, beneficioso adicional que puedan tener a largo plazo. Sobre el láser como terapia adjunta en el tratamiento específicamente de la periimplantitis, tenemos este consenso de la Academia Americana de Periodoncia, publicado en el 2018, y ellos que nos informan que cuando se usa el láser para tratar la periimplantitis de forma quirúrgica, la mayoría de estudios sí reportan una disminución en el VOP, pero que los datos a corto plazo van a mostrar en general unas contradicciones en cuanto a la profundidad clínica del sondaje, nivel clínico de inserción y de relleno óseo. Y en cuanto a la terapia fotodinámica antimicrobiana, la evidencia actual respalda que sí pueden haber mejorías en cuanto a la profundidad clínica del sondaje y nivel clínico de inserción en comparación con la terapia convencional, pero que esas diferencias comparativas en general son muy pequeñas y puede que la importancia clínica sea cuestionable. Como quinto tema es el uso del láser como herramienta para las intervenciones quirúrgicas. El láser entonces también se puede usar para gingivectomías, para alargamiento de coronas, y los láseres que se pueden usar para esto son el láser de diodo, pues los más reportados, el láser de diodo, el ND-Jack y el AirJack, pero este último ha mostrado ser el más seguro y el más útil, además de que se puede ver una cicatrización más rápida y eficaz. Este es un estudio entonces que compara la cicatrización de heridas inducidas por láser versus un bisturí convencional. Entonces se incluyeron en total 20 pacientes. De forma aleatoria, entonces, a 10 se les realizó excisión de tejido blando por medio de láser de diodo y a otros 10 se les realizó por medio de bisturí convencional. Se observó entonces que en los sitios que ellos hicieron entonces unas placas de acrílico para poder hacer las mediciones y se encontró entonces que en aquellos sitios donde hizo la excisión con un bisturí convencional, a las 2 semanas hubo una mínima recesión, pero a las 4 semanas ya hubo pues como una proliferación de ese tejido coronal. Mientras que por el contrario, el láser, si podemos, como vemos en la tabla, muestra que los márgenes de los tejidos blandos permanecieron estables todo el tiempo. Esto puede verse a que al usar el láser se pueden sellar esos vasos sanguíneos que se encuentran circundantes y entonces la cicatrización va a ocurrir pues desde una zona más profunda y esto puede ser pues como una de las razones por las que los márgenes gingivales puedan permanecer más estables. Entonces, cuando se usa el láser, podríamos pensar pues, que los tratamientos con fines restaurativos pues, podrían ser como más predecibles con el uso del láser. Este es otro estudio donde se compara entonces la cicatrización de heridas inducidas por láser versus el electrobisturí. Se realizó entonces en 28 ratas y de forma aleatoria, unas se hizo excisión de tejido con el AirJack y otras con el electrobisturí. Se encontró entonces que el AirJack mostró menos daño térmico que el electrobisturí y este último mostró una capa más grande de coagulación, que era una capa pues térmicamente modificada. Y lo que pasó con el AirJack es que como tuvo un poco más de sangrado, pudo tener unos coágulos de fibrina más efectivos. Acá vemos entonces estos cortes histológicos, vemos que al día 3, en la imagen E es donde se usa el láser y en la imagen de al lado es donde se usa el electrobisturí, vemos que la cicatrización en general fue más rápida y favorable en la imagen E donde se usó el láser. Y al día 10 ya se pudo ver, por así decirlo, pues una reparación completa, pero en la imagen N, que fue donde se utilizó el electrobisturí, se encontró una formación inmadura de retepeyes y también la maduración incompleta de tejido conectivo, mientras que en la imagen G, donde se usó el láser, se dio una repitelialización que ocurrió pues de forma más rápida. Otro aspecto para señalar es que cuando se usó el electrobisturí se observó una mayor expresión de esta proteína que es la HSP7273, que esta es una proteína que generalmente se ve muy expresada cuando las células se encuentran pues como con alto nivel de estrés. Entonces esto también puede que afecte el proceso de cicatrización.
Y como último tema tenemos entonces el láser cuando se usa en despigmentación gingival. Los láser que se pueden usar para este fin son el láser de diodo, el N de Jack y los de la familia del herbio. Este es un caso clínico de un paciente de 28 años donde se le realizó la despigmentación con el láser de Air-Jack. Entonces ellos también usaron pues como el microscopio para tener pues como mayor precisión en el tratamiento. En la imagen E ya es a la semana el proceso de cicatrización y en la imagen F es al mes, donde se puede ver pues en general que la cicatrización fue favorable y no se observó pues como ningún tipo de deformidad, por así decirlo, en el tejido. Sin embargo, algo frecuente que se puede encontrar es la recurrencia a los 6 meses de esa pigmentación. ¿Pero esto por qué se puede dar? Por factores étnicos, genéticos, hormonales, tabaquismo, o también porque durante el procedimiento se hizo una ablación incompleta de los melanocitos. Ya como conclusiones, entonces tenemos pues que la evidencia hasta el momento muestra resultados prometedores en cuanto al uso del láser en periodoncia. El entendimiento biológico determina que no solo es posible desempeñar procedimientos muy precisos, sino que también puede brindar una mayor hemostasia, un efecto bactericida y una mínima contracción de la herida. Además, puede reducir el malestar en el paciente y por lo tanto es un tratamiento que generalmente pues es bien aceptado. Sin embargo, también se encuentran contradicciones, como lo pudimos ver, y esto puede ser debido a esa heterogeneidad entre los estudios. Por lo tanto, no solo se requieren estudios bien diseñados a largo plazo y con muestras que sean de un mayor tamaño, sino que también que hayan protocolos bien establecidos y bien definidos para la aplicación del láser, porque también se encuentran pues como muchas contradicciones en cuanto a qué parámetros usar el láser. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu intervención. Nos preguntan, ¿el uso de antibióticos como coadyuvante en la terapia no quirúrgica reduce en un 50% la necesidad de intervención a campo abierto? ¿Hay algún reporte al respecto al combinar láser y terapia no quirúrgica? No, pues los estudios que les mostré fueron los principalmente, o sea, no muestran como resultados así tan definidos pues como con porcentajes y eso, pero sí se observan pues como muchas contradicciones. Entonces, como les dije, pues no hay como nada definido y no se puede dar como un dato así concluyente. Y en cuanto al costo-beneficio en la terapia quirúrgica, preguntan si realmente valdría pues como la pena, ya que la terapia periodontal ofrece por sí sola los mismos o mejores resultados. Exacto, sí, pues el uso del láser, pues en realidad todavía sigue siendo muy costoso. Averiguando pues con una casa comercial podía llegar a valer 40 millones. Entonces, como les llegué pues a mencionar, pues los beneficios aún no son muy claros y no tenemos pues sí como tal conclusiones en cuanto a largo plazo de si en realidad sí se tiene un beneficio adicional. Entonces sí creería pues que hay que esperar como más estudios y mejor pues parámetros para poder pues como recomendar como tal que si hay en realidad un beneficio y conseguir el láser pues como para usarlo de forma rutinaria, todavía pues me parece que falta. Ok. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Excelente presentación. Listo, muchas Vamos a gracias. dar entonces paso a la doctora Vanessa. Ella es egresada de la Universidad Cooperativa y actualmente es residente de la Universidad de Antioquia en periodoncia. Puedes continuar. Hola, buenas noches. Doctora Joana, ¿me puedes confirmar por favor si ya se escucha y se ve la pantalla? Sí, tenemos video y audio súper bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Vanessa Suárez. El día de hoy, entonces, por invitación de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración, vengo a compartir con ustedes este tema, pues que en lo personal a mí me apasiona muchísimo y se llama PRF y factores de crecimiento. Entonces, bueno, pues entremos ahora sí, pues como que en materia. No pasa. Ya. Bueno, entonces, pues antes de ingresar pues como en el fuerte del tema, es importante recordar que la sangre es un tejido conectivo especializado que por supuesto cuenta con múltiples funciones. Sabemos muy bien que está compuesta principalmente por dos fases, una fase sólida que a su vez es conocida como el componente celular y una fase líquida que a su vez es conocida como un componente sérico.
Básicamente en el componente celular pues vamos a tener los tres tipos de células principales de sangre. Sabemos están los eritrocitos, los leucocitos y por supuesto las plaquetas, y dentro del componente sérico pues vamos a tener lo que es el plasma sanguíneo. Dentro de las múltiples funciones que tiene la sangre, pues sabemos muy bien que son funciones vitales, importantísimas pues para que cualquier ser humano y cualquier ser vivo pueda vivir, y tenemos varias, las podemos ver en el gráfico inferior. Todo lo que tiene que ver con la defensa del huésped, por supuesto antiinfecciones, y esto se encargará principalmente el leucocito. Tenemos la participación en el transporte de nutrientes y oxígeno hacia las células, y por supuesto también las sustancias de desecho y de dióxido de carbono desde las células. Adicionalmente también se encarga de transportar hormonas, de transportar enzimas y otras sustancias reguladoras, y participa en procesos muy importantes como la termorregulación corporal y en la coagulación y en los procesos de cicatrización, que finalmente pues es como lo que nos trae hoy acá. Dentro de esas funciones, la sangre cuenta, pues como ahorita lo mencionaba, con un componente celular suspendido en el plasma que le dará entonces la posibilidad a la sangre de cumplir con todo lo que ya mencionábamos antes. Esas células se conocen en la literatura como elementos formes y son básicamente leucocitos o glóbulos blancos, eritrocitos o glóbulos rojos y las plaquetas. Vamos a ver entonces que las células o ese componente general es alrededor del 45% total de la sangre, y el plasma entonces será el otro 55% de la sangre. Sabemos muy bien que los glóbulos rojos tienen una función principal y básicamente es contener, por así decirlo, la hemoglobina, que a su vez será la encargada de llevar el oxígeno hacia las células de todos los órganos y de todos los componentes del cuerpo. Tenemos los glóbulos blancos, que no son más que los actores celulares del sistema inmunológico, que es fundamental obviamente para combatir las infecciones de cualquier tipo, y finalmente tenemos las plaquetas, que serán pues la fuente principal de factores de crecimiento y lo que nos dará de aquí en adelante pues como el pie para que podamos hablar pues un poquito más acerca de este tema tan importante. Independientemente del tipo de célula sanguínea, todas se fabrican en la médula ósea, y recordemos que esta médula ósea se va a encontrar a nivel del tejido esponjoso de huesos planos. En este caso entonces estaríamos hablando de lo que es el cráneo, las vértebras, el esternón y las crestas ilíacas, y a nivel de los canales medulares de los huesos largos, en donde vamos a encontrar básicamente lo que es el fémur y el húmero. Recordemos que como tejido conectivo, la sangre es un tejido renovable del cuerpo humano. Eso quiere decir que la médula ósea se va a encontrar en un completo recambio, por así decirlo, y se encuentra fabricando células sanguíneas durante toda la vida, y esto es básicamente porque las células sanguíneas tienen un tiempo limitado de vida. Entonces, ya vimos, pues, digamos, una parte introductoria, pero lo que nos trae hoy aquí, pues, básicamente son las plaquetas, y es porque estas, como componente hematológico enucleado, son precursores de la médula ósea, específicamente los megacariocitos, miden de 2 a 3 micras, y la vida media de las plaquetas está entre 8 y 11 días. Ahorita decíamos que eran fuente principal de factores de crecimiento, y esto es lo que las hace tan especiales para el tema que hablamos hoy. Y vamos a ver entonces que estos factores de crecimiento van a permanecer almacenados en una parte fundamental de la plaqueta que se conoce como gránulos alfa. Estos gránulos alfa, como vemos entonces acá en el cuadro, tienen un contenido específico, y a su vez cada uno de estos contenidos también tiene una función específica en el cuerpo de los seres humanos. Vemos que tienen quimioquinas y citoquinas, que se van a encargar pues básicamente de todo lo que tiene que ver con regulación. Vemos que también hay unas proteínas adhesivas, también contienen inmunoglobulinas con una función autoinmune muy importante, con una función inmunológica muy importante, y tenemos también los factores de la coagulación y por supuesto los factores de crecimiento, que es lo que nos trae pues hoy acá. Es importante que aclaremos que si bien las plaquetas producen factores de crecimiento y los almacenan dentro de sus gránulos alfa, no son las únicas células del cuerpo con esta habilidad, ¿cierto? Las células, pues, o sea, los factores de crecimiento se sintetizan en muchas células del cuerpo y se sintetizan como mediadores celulares ante diferentes estímulos. En este caso, pues, hablemos de un estímulo muy claro y es una lesión, llámese por una lesión que tenga el paciente debido a una enfermedad o por una lesión que vayamos nosotros a generar en un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, no actúan como enzimas, y esto es importante que lo sepamos, sino más bien como señales intercelulares a nivel de membrana celular, y pues vemos que los factores de crecimiento como tal son capaces de actuar de diversos modos sobre las células. Entonces, ¿de qué modos o de qué mecanismos? Los que vemos en el cuadro.
Un mecanismo de acción puede ser autocrino, cuando básicamente la propia célula, por así decirlo, es la que produce el factor de crecimiento y a su vez es estimulada o autoestimulada por él. Tenemos un mecanismo paracrino en donde la célula produce factores de crecimiento que se van a unir a receptores de células que están adyacentes a ella. Puede ser de forma endocrino, en donde el factor de crecimiento es producido por determinada célula del cuerpo y este va a actuar sobre otras células que ya no se encuentran cerca, sino más bien distantes, y que se transportan pues, a partir del torrente sanguíneo. Esto pasa como sucedería, digámoslo así, o un ejemplo con las hormonas. Y finalmente tenemos el mecanismo yuxtacrino, que básicamente es cuando algunos factores de crecimiento permanecen unidos a la membrana de las células que los sintetizan y desde allí, o sea, sin separarse de él, es capaz de activar receptores que estén pues en otras células adyacentes. Bueno, acá vemos entonces un gráfico en donde podemos observar alrededor de 13 factores de crecimiento. Sin embargo, se conocen muchos otros y todavía se desconocen también bastantes, pero ven, no sé si ustedes alcanzan a ver que hay algunos que están resaltados con negrilla y adicional a eso tienen una línea, y es porque son los factores de crecimiento que mayor relación van a tener con la parte periodontal. Esto no significa que no estén todos, no significa que dentro de las plaquetas no estén contenidos todos, pero sí es importante que sepamos que para la parte de regeneración periodontal y de lo que vamos a hablar más adelante, pues finalmente son unos factores de crecimiento muy específicos los que nos pueden aportar a nosotros, pues digámoslo de alguna manera, lo que vamos a necesitar para que estos procesos se den de una forma viable y de una forma productiva. Entonces vamos a empezar hablando de los más importantes. El primero de ellos es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, así se llama, y con las siglas que ustedes ven abajo, básicamente se les termina siempre con GF porque eso es la sigla en inglés. Básicamente este factor de crecimiento juega un rol significativo, en especial en todo lo que tiene que ver con angiogénesis, y esto implica el crecimiento de vasos sanguíneos a partir de tejido vascular existente. Químicamente, este factor de crecimiento es una glicoproteína dimérica y que está compuesto por básicamente por dos cadenas. Pueden ser dos cadenas A, pueden ser dos cadenas B o pueden ser dos cadenas pues combinadas. Existen alrededor de 5 isoformas diferentes de este factor de crecimiento y desempeñará un rol muy importante a nivel del desarrollo embriogénico, la proliferación celular, la migración celular y, como ya les dije antes, la angiogénesis, que será pues como lo más importante en este caso. También tenemos el factor de crecimiento transformante beta. Este pertenece a una superfamilia que se conoce como factores de crecimiento de isoformas TGF-B, entonces se le conocen isoforma 1, 2 y 3. Esta es una proteína homodimérica producida por una gran variedad de células. En este caso lo producen las plaquetas, lo producen las células endoteliales, también lo producen los linfocitos y los macrófagos. Dependiendo de la célula que lo produzca, él tendrá o no una función muy específica. Entonces vemos que a nivel de células epiteliales se puede comportar como un inhibidor de crecimiento, a nivel de lo que son las células mesenquimales, dependiendo del entorno en el que estemos hablando, puede llegar a causar invasión y metástasis e incluso puede llegar a causar fibrosis, pero también tiene una fuerte acción antiinflamatoria y puede, digámoslo así, aumentar y generar ciertas funciones inmunológicas importantes. La proteína morfogenética ósea es otro factor de crecimiento, pero este pertenece a su vez a los que acabamos de mencionar, o sea, a los transformantes beta. Esta tiene la capacidad de inducir fuertemente la formación de hueso nuevo, cartílago y de tejido conjuntivo o conectivo también, y esto pues hará que este factor de crecimiento en especial sea muy importante para nosotros cuando hablamos de regeneración ósea. Estas proteínas tienen un papel importante también durante el desarrollo de los patrones embrionarios y la formación temprana del esqueleto. Cuando hay mutaciones a nivel de esta proteína, están asociadas directamente con enfermedades esqueléticas, y de esta proteína se conocen alrededor de 16 isoformas. También vamos a ver que se conocen proteínas morfogenéticas derivadas de cartílago y algunas derivadas de factores de crecimiento como tal. La proteína morfogenética ósea, aparte de ayudar en todo lo que tiene que ver con la morfogénesis del hueso y del corazón, y en la determinación del área ventral de vertebrados, también ayuda en la determinación del área dorsal, en tubo nervioso y del origen de la cresta neural. Entonces veamos que tiene una importancia grandísima en todo el proceso fisiológico del ser humano.
De la proteína morfogenética ósea, lo que son las isoformas de la 1 a la 7, están presentes en tejidos óseos humanos, y de la 2 a la 7 tienen propiedades osteoinductivas. Esto es fundamental cuando hablamos de regeneración ósea, 100% fundamental. Se dice que aproximadamente existe un microgramo de cualquiera de estas proteínas por kilogramo de tejido óseo en el cuerpo de un ser humano, así que como podemos ver, pues tienen un alto impacto en todo lo que tiene que ver con el soporte óseo como tal. Por su parte, también tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos. Este aumenta el índice de actividad mitótica y la síntesis de ADN, facilitando proliferación de varias células precursoras. En este caso tenemos estas tres: el condroblasto, el colagenoblasto y el osteoblasto, entre otras. Estas células, recordemos que son fundamentales para todo lo que es la formación de tejido fibroso, todo lo que es la formación de tejido de unión y, por supuesto, el tejido de soporte del cuerpo. Este factor también se ha relacionado con angiogénesis tumoral y en procesos oncológicos. Entonces, pues podemos decir que también está ampliamente relacionado con procesos tanto fisiológicos como patológicos, y tendrá gran importancia en el caso pues, de nosotros en periodoncia. Esa familia de factores de crecimiento contiene alrededor de 20 miembros, de los cuales su forma ácida y su forma básica pues, son ampliamente investigadas y ampliamente documentadas y caracterizadas a la fecha pues, como tal en investigaciones. Adicionalmente, estos factores de crecimiento de fibroblastos contribuyen a diferentes tipos de respuestas, y en este caso vamos a ver respuestas de cicatrización, en la hematopoiesis y en la angiogénesis, y finalmente también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo embrionario. Dependiendo de obviamente cuál isoforma estemos hablando, si es la 2, la 3, la 4, tendrá diferentes funciones, pero pues realmente básicamente de la 2 a la 7 están en la reepitelialización de los tejidos dañados durante el proceso de cicatrización. La 2 es especial para angiogénesis, y varias de ellas, sin importar pues el número, varias se han relacionado con diferenciación de diferentes líneas celulares a nivel de sangre. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente, pues podrá convertir ciertas líneas celulares en la célula específica que se necesite para ese momento. Supongamos, se necesita atacar una infección, entonces transformará una célula blanca, digamos, de una vez la diferenciará en el tipo de célula que se necesite, llámese neutrófilo, bueno, dependiendo obviamente de qué esté generando la infección. Entonces, pues como vemos, es un factor de crecimiento bastante importante. También tenemos el factor de crecimiento epidérmico, también conocido en la literatura como nepidermina. Es una sustancia de naturaleza proteica que junto con hormonas y neurotransmisores va a desempeñar un papel muy importante en la función de comunicación intercelular, y esto digamos que tendrá un valor importante a nivel mitogénico sobre muchas células, tanto epiteliales como por ejemplo los hepatocitos y los fibroblastos, que es bastante importante durante procesos de cicatrización, por ejemplo cuando hablamos de macrófagos y de queratinocitos y otras células inflamatorias que son capaces de migrar desde la zona dañada, que migran hacia la zona dañada, segregando el factor de crecimiento como tal, y este es capaz de distribuirse ampliamente mediante las secreciones tisulares y de los fluidos y llegar pues como a los sitios donde es necesitado, ¿cierto? Esto implica entonces todo lo que tiene que ver o impacta todo lo que tiene que ver con procesos de proliferación de tejidos epiteliales embrionarios y adultos, así también como de transformación tumoral, que es pues como algo muy común, como ya se están dando cuenta de todos los factores de crecimiento. Tenemos también este factor de crecimiento que para nosotros debe ser primordial, y es el factor de crecimiento endotelial vascular. Esta es una proteína señalizadora que implica todo lo que tiene que ver con procedimientos de vasculogénesis. Recordemos que la vasculogénesis es la formación de novo de sistema circulatorio embrionario, mientras que la angiogénesis es el proceso o crecimiento de vasos sanguíneos que provienen ya de otros vasos que ya están ahí, o sea, de vasos preexistentes. Como el nombre lo indica, pues las acciones de este factor de crecimiento han sido estudiadas en células del endotelio vascular, pero también tiene efectos sobre otros tipos de células, como por ejemplo lo que tiene que ver con la migración de monocitos y de macrófagos. También estimula muchísimo todo lo que tiene que ver con las neuronas, las células epiteliales renales e incluso las células tumorales, porque sabemos muy bien que parte, digamos, de que un tumor crezca tiene que ver con esta parte de la angiogénesis y por supuesto su capacidad de crecer y de invadir de forma metastásica otro tipo de órganos. Este factor de crecimiento también es un potente vasodilatador y va a incrementar la permeabilidad vascular, y originalmente recibía ese nombre, se conocía primero como factor de permeabilidad vascular.
promueve angiogénesis en procesos de inflamación crónica, en procesos de cicatrización y también pues en procesos tumorales. Tenemos este otro factor que es el factor estimulante de colonias de granulocitos, es una glucoproteína y se produce en diferentes tejidos promoviendo la maduración de células precursoras localizadas en la médula ósea. ¿En qué los va a transformar? A neutrófilos, ¿cierto? Que es un tipo específico de glóbulo blanco que está presente pues en la sangre. Cuando tiene lugar una infección bacteriana, la liberación de este factor estimulante de colonia de granulocitos aumenta de forma natural debido a que algunos componentes del agente infeccioso tienen la capacidad de estimular esa producción. Los neutrófilos a su vez atacan esos agentes infecciosos y empiezan pues a favorecer de esa manera pues la destrucción del mismo, entonces así es como básicamente él funciona. Tenemos por otra parte la eritropoyetina, que es otro factor de crecimiento, también se le conoce como factor estimulante eritropoyético o hemopoyetina, o simplemente pues se conoce con la sigla EPO. Este es una citoquina glucoproteica que estimula la formación de los eritrocitos y es el principal agente estimulador como tal de la eritropoyesis. En los seres humanos, recordemos que este proceso se produce principalmente por el riñón en las células intersticiales peritubulares. Cuando hablamos de este proceso, hablamos de más o menos un 90% de ese proceso se da en el riñón y el resto se dará lo que es en el hígado y en las glándulas salivales, entre un 10 y un 15% total del proceso de formación de los glóbulos rojos. Sin embargo, cabe aclarar que durante la etapa fetal, todo el proceso de eritropoyesis se da en el riñón y empieza a pasar al hígado, pues obviamente se da en el hígado y empieza a pasar al riñón cuando vamos creciendo, pero realmente pues eso es pues como la parte fisiológica. En este caso, pues básicamente este factor de crecimiento es importante porque se estimula en el momento en el que un paciente requiere, por así decirlo, o está demandando la producción de glóbulos rojos con mayor velocidad y por eso pues entonces será muy importante en todo lo que tiene que ver con el proceso de cicatrización de heridas y por supuesto en todo lo que tenga que ver con procesos de hemostasia primaria y secundaria. Y tenemos finalmente la trombopoyetina, que es un factor humoral. Este es capaz de estimular la producción, pero en este caso ya no de glóbulos rojos, sino de trombocitos, o sea, plaquetas. La trombopoyetina estimula esa proliferación de megacariocitos a nivel de la médula ósea, que sabemos muy bien que es el sitio donde de por sí se van a formar, y la liberación entonces de estas plaquetas ya pues como tal a la sangre. Este proceso se conoce como trombopoyesis, se sintetiza en forma constante en el hígado y en menor medida por los riñones y a nivel de médula ósea y se elimina pues otra vez a través de la circulación. En las personas sanas existe una relación inversa entre el número de plaquetas y los niveles de esta hormona y en los pacientes con procesos inflamatorios sistémicos, veremos que en casos como por ejemplo de una artritis reumatoidea, enfermedades inflamatorias crónicas, en infecciones, es posible que encontremos niveles muy elevados de plaquetas en forma reactiva, o sea, básicamente lo que hace es que se producen en cantidades extremas pues para tratar de compensar obviamente el problema que tenga el paciente en ese momento. Entonces, este es un artículo de Periodontology 2000 del año 2012 en donde básicamente nos habla sobre los diferentes avances en las tecnologías reconstructivas para todo lo que tiene que ver con reparación de tejido periodontal y resume en esta tabla que vemos a la derecha, pues básicamente los factores de crecimiento más importantes para la parte periodontal. Como les decía ahorita, son muchos, pero en realidad son ciertos y muy contados los que van a tener un impacto importante en todos los procesos que nosotros pues en la parte periodontal o quirúrgica pues vayamos a realizar. Específicamente vamos a ver que tenemos un alto porcentaje, una alta implicación de lo que es el factor derivado de plaquetas, las proteínas morfogenéticas óseas, obviamente, el factor transformante beta y, por supuesto, el factor de crecimiento de fibroblasto como los más importantes. Todos, en general, pues tienen unas funciones muy específicas que ya vimos antes, pero en realidad están implicados básicamente en lo que son procesos de migración, proliferación, diferenciación y síntesis de varias células, en este caso de los osteoblastos, de los cementoblastos, de los fibroblastos y por supuesto de la reparación de tejidos fundamentales para nosotros, como es el caso del ligamento periodontal. Entonces, como lo vimos ya hasta esta parte, todos los factores de crecimiento están involucrados en múltiples procesos que son fundamentales para la vida y evolución del ser humano, tanto en salud como en enfermedad, y es por esta razón que se vio en el desarrollo de preparaciones enriquecidas con factores de crecimiento endógeno la posibilidad de transformar esas plaquetas humanas
que contienen reservorios de factores de crecimiento autólogo en preparaciones terapéuticas que puedan ser fácilmente manipuladas, que puedan ser evaluadas y que puedan ser adoptadas pues tanto por los investigadores como las personas que llevamos a cabo la práctica diaria en la medicina regenerativa, tanto medicina como odontología. Entonces los concentrados plaquetarios, en este caso, llámese el plasma o llámese la fibrina rica en plaquetas, son sustancias bioactivas autólogas que han encontrado una aplicación variada en los campos médico y dental, particularmente en cirugía oral y maxilofacial, en la parte odontológica y en la parte médica, en todo lo que tiene que ver con cirugía plástica y en la parte de medicina deportiva y ortopedia. La razón de esas tecnologías es básicamente extraer todos los elementos de la propia muestra de sangre del paciente, y esto se podría llegar a utilizar pues para mejorar la cicatrización al promover la regeneración de los tejidos que estén pues dañados en el paciente. Los concentrados plaquetarios se introdujeron por primera vez en 1954, pero se han utilizado en odontología, especialmente en periodoncia y en implantología desde la década de 1970. Recordemos que esas plaquetas contienen proteínas biológicamente activas. Estas se van a unir a una malla de fibrina en desarrollo o a la matriz extracelular, y básicamente lo que se hace es que se crea un gradiente quimiotáctico para empezar a reclutar cada vez más, pues mayor cantidad de células, especialmente las células madre y los factores de crecimiento. Esas células madre se van a diferenciar o experimentarán una diferenciación, y de esta manera pues se promoverá entonces la curación o la cicatrización por regeneración de los tejidos que estén afectados. Dentro de la clasificación de los concentrados plaquetarios, pues vamos a tenerlo como primera y segunda generación. La primera generación fue lo que todos conocimos como PRP o plasma rico en plaquetas, y la segunda generación pues básicamente es el PRF, que es lo que conocemos como fibrina rica en plaquetas, que es pues realmente lo que nos trae hoy aquí. Entonces, pese a que el PRP o el plasma tiene mucha eficacia en cierto tipo de heridas agudas y crónicas, los biomateriales que son similares a lo que tiene que ver con andamios, especialmente estos ricos en plasma como la fibrina o el PRF, pueden ser la mejor opción si el objetivo o lo que se quiere es retener esos factores de crecimiento para mantener la concentración de esos agentes terapéuticos en un sitio que esté lesionado durante un periodo de tiempo, digámoslo así, específico. Como un componente sanguíneo principal responsable de la hemostasia, la fibrina tiene una larga historia de uso para el control de hemorragias, y es que aquí es importante que recordemos que las fibras de fibrina pueden autoensamblarse en un andamio de malla sin ayuda de otro tipo de proteínas. Esto es importante, o esto sería necesario si el propósito es generar, por así decir, una red que es compleja y que esté basada en fibras de colágeno, y que allí empieza a quedar atrapado pues todo lo que nosotros necesitamos, en este caso, como lo decía ahorita, las células madre y los factores de crecimiento. Adicionalmente, esto lo que se hace es que se va promoviendo de cierta manera la reepitelialización y va dando tiempo a que el paciente pues vaya cicatrizando de una forma, pues digámoslo así, mejor y un poco hasta incluso más rápida. Durante el proceso de esa cicatrización, la malla se va reemplazando progresivamente por una matriz extracelular que cada vez es más estable, y pues finalmente se formará un tejido nuevo, y así es como finalmente funciona entonces, o es el principio de ingeniería de tejidos y de la fibrina como tal. Entonces, el PRF es un biomaterial vivo autógeno, se desarrolló por primera vez en Francia por Joseph Chocron y colaboradores, y es un concentrado, como ya vimos, de segunda generación. Se ha ido popularizando cada vez más a medida que se acelera la cicatrización de tejidos blandos y duros. Las ventajas sobre el PRP es básicamente la facilidad de preparación y de aplicación en el sitio donde lo necesitamos, obviamente por su textura, por su maleabilidad, y también a esto debemos sumarle el hecho de que el gasto es mínimo y que no se requiere ningún tipo de modificación bioquímica, porque no se requiere ningún tipo de coagulante, ni de anticoagulante, ni de ningún tipo pues, de producto para adicionar a la muestra de sangre del paciente. Simplemente se necesita la sangre, se necesita una centrífuga y ya, ¿cierto? Entonces, una ventaja importante de este PRF es que tiene unos protocolos de preparación relativamente simples, y la diferencia entre un coágulo de sangre normal del paciente y el PRF es que el último, pues el PRF como tal, es mucho más homogéneo, es más estable, y adicional a eso, pues es fácil de manejar y de ubicar en el sitio. Para la preparación de PRF, recordemos pues entonces que solo se va a requerir utilizar una sangre, pues la sangre centrifugada del paciente, sin adición de ningún tipo de coagulantes o anticoagulantes, absolutamente nada.
Normalmente lo que se hace es que se toma una muestra de sangre del paciente, los tubos que se utilizan básicamente son de 10 mililitros, y se centrifugará según el protocolo de su creador, básicamente a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Ese es el protocolo principal cuando hablamos de PRF. Y ojo, porque aquí quiero ser muy específica, no estamos hablando de otros protocolos, estamos hablando de PRF únicamente. Ya dependiendo si queremos hacer PRF, ¿cierto? O diferentes pues, formas de PRF, pues entonces irán cambiando los tiempos de centrifugado y cambiará también las velocidades, pero en este caso pues no vamos a hablar de eso porque no es lo que nos compete, pues digámoslo así, a la charla el día de hoy. Entonces vamos a obtener básicamente un resultado como lo vemos en la imagen, en donde tenemos 3 capas. La capa superior siempre va a ser el plasma celular, el coágulo de PRF queda suspendido en el medio y la base de corpúsculo rojo pues siempre quedará en la parte inferior. Entonces, los componentes del sistema de PRF, pues básicamente son muy sencillos, no hay mucho misterio. Tenemos lo que es el kit de extracción, en donde tendremos los tubos, obviamente el torniquete y por supuesto el portatubo y la aguja, que normalmente pues, se recomienda que sea 21G. Y tenemos el sistema de tubos. Ojo con el sistema de tubos porque dependiendo del tubo en el que se tome la muestra, pues se tendrá el resultado ideal y si no, pues perderemos literalmente la toma de la muestra y el paciente habrá perdido sangre y no se obtendrá ningún resultado. Entonces, con respecto a los tubos, en este caso les traigo este sistema, esto es Vacutainer, pero quiero ser clara, hay múltiples casas comerciales, no tiene que ser esta, pero me gusta mucho cómo ellos han organizado pues su sistema y cómo son de organizados pues como con el tema de por colores y de explicación, decirle a la gente qué contiene cada uno de estos tubos. Y esto lo hacen mediante el color de los tapones. Recordemos que los tubos pueden ser de plástico, también pueden ser de vidrio, y van a contener algunos coagulantes, otros van a contener anticoagulantes, y la otra clasificación es otros, que es aquellos que no tienen absolutamente nada. Entonces acá vemos, por ejemplo, este sistema de codificación. Importante saber entonces que cuando queramos preparar PRP, se va a necesitar obviamente el uso de trombina o de calcio, entonces en este caso pues sí estaríamos utilizando un anticoagulante, mientras que cuando hablamos de PRF vamos a necesitar entonces un tubo de vidrio, normalmente la tapa es roja, pero pues también han venido con otros colores, pero lo importante es que sea de vidrio y que no contenga absolutamente ningún tipo de coagulante o de anticoagulante. Tenemos obviamente las centrífugas. Con respecto a esto, pues también hay mucha tela que cortar. Básicamente, centrífugas, pues se tienen muchas, se consiguen en Amazon, bueno, de todas las marcas posibles, pero realmente son pocos los sistemas que están avalados por la FDA como sistemas que de verdad cumplen con los protocolos y que nos van a dar sí o sí unos muy buenos resultados. Entonces, pues sí está directamente relacionado con la calidad de la fibrina que se obtiene. Bueno, pero eso pues ya sería como otra conferencia. Básicamente pues los invito a que conozcan las centrífugas y cuáles están avaladas pues como por las diferentes entidades gubernamentales para que siempre seleccionen pues como la ideal. Tenemos el instrumental y la caja de compresión, pues básicamente simplemente es el instrumental con el que se va a manipular la fibrina, y la caja de compresión pues sí tiene, digámoslo así, varias funciones y ya lo vamos a ver. Y es que durante la obtención del PRF, básicamente lo que se hace es inicialmente extraer la sangre. Siempre se debe hacer números pares los tubos porque la centrífuga tiene que quedar balanceada. Nunca podemos poner más cantidad de tubos a un lado que en el otro porque si no la centrifugación no será adecuada. Entonces siempre pues balancearla. Si vamos a utilizar 3, no hay problema, pero entonces ponerlos que de una forma de tripoidismo, siempre balanceando bien la centrífuga. Seguido de esto, entonces haremos el centrifugado. Ya sabemos que se tendrá que preparar el protocolo de acuerdo a lo que queramos obtener, ¿cierto? También según el tipo de procedimiento y por supuesto el estado de salud del paciente. Entonces todo tendrá mucho que ver. Y finalmente tendremos la compresión del coágulo, en donde utilizamos la bandeja de compresión y de allí pues vamos a poder obtener múltiples formas, desde una membrana, un tapón o incluso el exudado, y dependerá pues obviamente del tratamiento quirúrgico que estemos llevando a cabo. Si lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, son membranas, lo primero que debemos realizar es la separación del componente rojo de esa serie blanca, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es que se saca básicamente pues como el coágulo de fibrina del tubo y siempre va a llevar la serie roja adherida. Entonces lo que se hace es que se raspa o se corta. En la literatura hay demasiada controversia, unos autores dicen córtenla, otros autores dicen ráspenla, pues realmente ya también está dado que no es que tenga gran pues, importancia, entonces pues eso ya se lo dejo a cada uno.
Después de hacer eso, básicamente se ponen sobre la zona perforada de la tapa o de la bandeja, como lo vemos en la imagen, y sobre esto vamos a colocar la otra tapa encima. Esa tapa viene básicamente pues como con unos topes de diseño que nos dan un espesor de 1 milímetro. Entonces, cuando le quitamos la tapa pasados 5 minutos, vamos a encontrarnos ya con membranas completamente planas y de aproximadamente 1 milímetro de espesor. Y finalmente, cuando ya obtenemos lo que queremos, es importante mantener guardadas las membranas dentro de la bandeja, tapadas, y las vamos a poder utilizar en un periodo no mayor a 3 horas. Siempre el máximo es de 2 horas y media a 3 horas. Y deben permanecer completamente húmedas. Siempre tratar, igual en los tubos queda líquido, utilizar el mismo líquido en los tubos, pero tratar de mantenerlas completamente hidratadas. Nunca pues permitir que se deshidrate. Este es un artículo muy interesante en donde básicamente nos hablan de la importancia que ha adquirido la fibrina y cómo esta nos ha permitido empezar a implementar estrategias para llevar, por así decirlo, como si fuera un carrier o como si fuera pues un vehículo, diferentes productos a los sitios quirúrgicos. Entonces se dice que con la fibrina podemos llevar células, podemos llevar factores de crecimiento, podemos llevar genes e incluso también podemos llevar medicamentos, en donde básicamente está tomando un apogeo muy fuerte todo lo que tiene que ver con antibióticos, anestésicos, analgésicos y antiinflamatorios al sitio pues donde está lesionado el paciente. Entonces ya dependerá obviamente de la situación para qué utilizarlo. Esta es una guía creada por la Universidad de los Andes en compañía de la Universidad de Leuven en Bélgica, en donde hacen y proponen múltiples protocolos de uso para el PRF. Aquí vamos a ver entonces que ellos proponen básicamente el PRF para todo. Entonces lo proponen como único biomaterial en el tema de regeneraciones de defectos pues, de una pared, para el caso de elevaciones de seno maxilar, llámese con ventana lateral o mediante técnica transalveolar, utilizándolo como único injerto. Impregnar el implante es otra buena técnica, pues que ellos han dicho así, pues lo impregnan literalmente con el plasma y después lo llevan también al sitio quirúrgico. También lo han utilizado en protocolos de recubrimiento de recesiones gingivales, acompañado de lo que tiene que ver con el desplazado coronal, sin utilizar materiales de injerto. Y finalmente también pues obviamente hablan del uso de la fibrina mezclada con el injerto óseo, que es lo que todos conocemos como el sticky bone. Pues ya como para ir terminando, este es un artículo muy interesante en donde lo que hacen es evaluar si realmente el uso de la fibrina puede llegar a mejorar la cicatrización de alvéolos posexodoncia en pacientes que son fumadores. Esa es una, pues, como de los artículos, esa es una pregunta. Este es del Journal de Cirugía Craneofacial del 2018. Y esto, pues, básicamente lo hacen porque recordemos que la nicotina afecta el proceso normal de cicatrización de heridas, ya que es un vasoconstrictor demasiado potente. Adicionalmente, disminuye el suministro de sangre. Y por supuesto, pues esto genera una isquemia en la herida quirúrgica, y no hablar pues de la temperatura, que sabemos que también va a afectar bastante cuando un paciente fuma. Y por lo tanto, pues ellos se preguntaron, bueno, ¿será que ayuda o no ayuda el PRF a mejorar la cicatrización en estos pacientes? Y efectivamente, en este artículo se concluye, después de que se hizo un estudio con múltiples pacientes, que sí ayuda a promover la calidad de la cicatrización de los tejidos blandos, incluso a la primera semana de haber realizado las exodoncias. Y es que es importante que tengamos claro que cuando hablamos de factores de crecimiento y hablamos de angiogénesis, es importante tener entonces en cuenta que sí, puede ayudar bastante en ese proceso de cicatrización en un paciente que fuma, pues porque es precisamente ese proceso el que se ve afectado gracias al cigarrillo. Este es otro artículo que también me interesa mucho, me parece muy importante que si pueden lo puedan leer, y habla básicamente de factores que determinan la eficacia de estos concentrados plaquetarios. Se habla de la concentración, de la pureza y de la edad y el sexo. En cuanto a la concentración, pues básicamente se dice que el nivel medio de plaquetas en sangre va de 200.000, más o menos 75.000 plaquetas por microlitro. Sin embargo, cuando se ha llegado a hacer el PRP y cuando se ha hecho el PRF, se ha evaluado la concentración plaquetaria en estos concentrados, y se ha encontrado hasta de 1 millón por microlitro, o sea, más o menos 4 a 7 veces más
comparado con los niveles medios. Por lo tanto, pues realmente podemos decir que esta es una concentración terapéuticamente eficaz del concentrado plaquetario y es bastante interesante. Imagínense qué podemos lograr con 1.000.000 de plaquetas y cada una de ellas con gránulos en su interior y cada uno de esos gránulos pues con factores de crecimiento en su interior. En cuanto a la pureza, como les mencionaba ahorita, la determina básicamente lo que es la calidad del equipo de centrifugado y los métodos de extracción y separación de ese plasma con respecto a las células rojas. Entonces miren que sí es importante contar con una buena centrífuga, con un buen equipo y tener conocimiento, por supuesto. Y finalmente la edad y el sexo, realmente eso es un tema bastante difícil y todavía se discute mucho, pero en realidad se dice que después de los 55 años empieza a disminuir la producción de somatomedina C y el factor de crecimiento derivado de plaquetas beta, que es necesario para que se estimulen los fibroblastos. Cuando hablo de esto, estamos hablando obviamente de todo lo que tiene que ver con dermatología y de lo que tiene que ver con odontología. Y adicionalmente se ha dicho que las mujeres consiguen concentraciones de PRP de 5 a 7 veces mayores que los hombres, pero de todas maneras esto no implica absolutamente nada en la decisión de si los utilizamos o no los utilizamos, porque en realidad siempre se ha visto que termina siendo de efectos muy beneficiosos independientemente de eso. Este es otro artículo en donde se respalda esa idea, precisamente se ha dicho que se reporta un efecto negativo en la edad en el resultado de estos concentrados, pero antes esto contribuye siempre a un mejor escenario. O sea, si de por sí se disminuye en el concentrado, también debemos hacer el análisis de que se disminuye también en la fisiología normal del cuerpo de la persona. Por lo tanto, ayudar en el sitio quirúrgico pues no estaría nunca de más, ¿cierto? Y pues básicamente es porque algunos personajes han sugerido que el uso de PRP o de PRF puede incluso llegar a generar infecciones, y es porque tienen como que en su lógica que el coágulo de sangre, pues obviamente tiene mucha sangre, lo mismo que el PRP, y que por lo tanto podría ser un agar para que las bacterias y los microorganismos pues crezcan y se desarrollen mejor. Pero aún así es importante que sepamos que el PRP y el PRF no es diferente en sustrato con respecto a un coágulo de sangre normal que se forma en una herida de forma natural, ¿cierto? De hecho, el coágulo, bueno, el PRP y el PRF tienen un pH de 6.5 a 6.7 cuando lo comparamos con el de un coágulo pues, de sangre madura que tiene un pH entre 7 y 7.2. Entonces, de esta manera se ha podido decir que el PRP en realidad va a inhibir incluso el crecimiento bacteriano, no antes a promoverlo. Entonces, esto en este caso pues es importante. Y también se ha visto que las infecciones, independientemente de con cualquiera de las dos cosas, tienen una incidencia entre el 2 y el 3% y no varía si es un coágulo normal o si es un coágulo pues creado de forma artificial con el PRF. Y finalmente este que es mi favorito, que es un artículo que a mí en lo personal me enseñó mucho y no conocía, y es en donde se habla de lo que se conoce como el síndrome de pool de depósito. Básicamente yo no sabía qué era esto, y es que este síndrome es básicamente un grupo heterogéneo de varias anormalidades plaquetarias congénitas que se caracterizan por la deficiencia de gránulos alfa, de gránulos citoplasmáticos a nivel de megacariocitos y de plaquetas. Entonces, las plaquetas, cuando las personas tienen este tipo de síndrome, pues van a verse afectadas, no hay gránulos de depósito, y cuando uno hace un extendido de sangre periférica, las plaquetas se ven grises, por eso se le llama el síndrome de pool de depósito o el síndrome de las plaquetas grises. Y pues básicamente si no tenemos gránulos de depósito en donde guardar factores de crecimiento, pues entonces no tendríamos obviamente, por así decirlo, un uso en estos pacientes. O sea, no sería como viable ni tampoco sería justificable el utilizar el PRF en estos pacientes porque no tendríamos pues como ningún tipo de resultado. Entonces me pareció interesante porque fue el único caso en donde yo dije, wow, definitivamente pues no tendría mucho sentido mandarle el PRF a un paciente con este síndrome. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes. No sé, doctora Joana, si tienen alguna pregunta. Hola, Vane, muy buena presentación. Felicitaciones. Gracias. Sí, tenemos varias preguntas. Claro, dime. Bueno, dame un segundo. Voy a comenzar por acá con las del chat. Nos preguntan, ¿cómo puede ser la reacción o qué tanto éxito puede tener un paciente que sufra una enfermedad sistémica de base como diabetes, hipertensión o enfermedades coronarias?
Bueno, no, pues precisamente en esos pacientes es donde más indicados están los usos de los concentrados plaquetarios. Por lo mismo, porque son pacientes en donde están afectados de por sí los procesos de cicatrización. Y recordemos que los concentrados plaquetarios lo que van a hacer es promover de cierta manera esa cicatrización mediante el solo hecho de tener estos factores de crecimiento acumulados en el mismo sitio, generando todas las ventajas que ya vimos antes y generando obviamente sus funciones, harán que en ese sitio específico pues se genere una mayor recuperación del tejido y muchísimo más rápido. Entonces, si en un paciente diabético, por ejemplo, tenemos el compromiso precisamente de angiogénesis y de vasculatura, ¿cierto? Terminal, poner un factor de crecimiento que ayude a que se dé angiogénesis por sí sola, pues será muchísimo más beneficioso para ese paciente. Entonces, en los pacientes con enfermedades sistémicas es incluso más recomendable utilizarlos. Ok, bueno, tengo otra que dice, mencionó que se acelera el proceso de cicatrización. ¿Cuál sería la diferencia en tiempo de cicatrización si comparamos el uso de factores de crecimiento versus el no uso de factores de crecimiento? Listo. Bueno, pues mira, realmente entre todo lo que estuve leyendo, cuando hablamos pues como el comparativo, se habla de semanas, pues o sea, uno puede hablar de una semana, ¿cierto? Uno puede hablar de 2 semanas, pero en realidad más que en la velocidad de cicatrización es la calidad en la cicatrización, ¿cierto? Y por eso ahorita decíamos en los pacientes que, por ejemplo, tienen problemas, porque la cicatrización sí o sí se da, pero el punto es en qué calidad de cicatrización o de qué calidad de cicatrización estamos hablando. Entonces, es más eso, pero realmente eso es complejo porque la literatura difiere. Uno encuentra artículos en donde dicen cicatrizó una semana comparado con aquel que no, o por ejemplo tenemos estudios de boca dividida en donde hay pacientes que se les hizo el mismo procedimiento a cada lado y en donde pues básicamente evaluar como con criterios específicos así súper claros es muy difícil porque tendríamos que utilizar exámenes histológicos y pues obviamente histología en un paciente vivo pues no se puede hacer, ¿cierto? Pero sí se ve clínicamente la diferencia grandísima entre un paciente en un lado cuando se opera con PRF y cuando se opera sin PRF. Ok. En cuanto al uso de injerto de tejido conectivo, ¿es reemplazable por el PRF? Pues mira, realmente hay muchos artículos y muchos autores que lo han reemplazado, ¿cierto? De hecho, yo conozco varios doctores que han dejado de utilizar incluso membranas por utilizar membranas de PRF. Pero aún así, pues es importante que aclaremos acá que una cosa no debería reemplazar la otra. O sea, el gol estándar en injerto va a seguir siendo el tejido conectivo, pues, pero depende de la cirugía. Por eso es que ahorita mencionábamos, es que el PRF hoy en día se está utilizando para todo, entonces depende del procedimiento, ¿cierto? Yo, Vanessa Suárez, no voy a decirte, ni le voy a decir a ningún doctor que cambie un protocolo por otro, ¿cierto? Sino que tengamos la mente abierta y que conozcamos un poquito de cuáles son las ventajas y cuándo de pronto sería viable utilizar el PRF y cuándo no, pero el tejido conectivo seguirá siendo el tejido conectivo siempre. Ok. ¿El uso de factores de crecimiento mejora la densidad ósea en una cirugía de regeneración? Pues mira, efectivamente el hecho de que tenga las proteínas morfogenéticas óseas puede ayudar, sin embargo, no es reemplazar, o sea, no se trata pues de reemplazar o de coger simplemente PRF sin ningún tipo de injerto óseo y ponerlo, ¿cierto? Porque todo dependerá de cuánto yo estoy esperando ganar, o sea, cuál es la ganancia que tengo en mente, qué tipo de efecto es, qué tan grande es. Pero evidentemente sí ayuda. Incluso, pues uno de los resultados más bonitos se obtiene cuando se mezclan, cuando se tiene sticky bone, por ejemplo, que es utilizar el injerto, pues el injerto óseo y adicional a eso, pues tener el PRF, pero no se trata de reemplazar, pero sí tiene obviamente la proteína morfogenética ósea y los factores transformante beta que son fundamentales para la parte ósea. Ok, tengo 2 preguntas y ya con eso termino. Dale. ¿Existe diferencia a largo plazo que sea estadística y clínicamente significativa entre usar y no usar factores de crecimiento? Sí, sí la hay. Pues para esa persona que preguntó, con mucho gusto le puedo pasar muchos artículos al respecto, pero sí la hay. Ok, y la última es la siguiente. Las metodologías de investigación en factores de crecimiento son muy heterogéneas. En tal sentido, hacen falta más estudios para justificar su uso rutinario con eficacia clínica y estabilidad a largo plazo.
Basado en lo anterior, ¿cómo justificar su uso si los factores de crecimiento están en el organismo de cada persona? Exacto. Sí, bueno, esa es una pregunta muy buena. Realmente yo pienso que lo que uno hace es que al llevar el factor de crecimiento al sitio específico y aprovecharlo, porque mira que cuando hablábamos de la diferencia en la cantidad de plaquetas que tiene un paciente normal, ¿cierto? Y cuando se aprovecha ese concentrado plaquetario aumenta entre 7 bueno, y un montón de veces más. Eso ayuda bastante a que en el sitio obviamente se tenga una cantidad de factores de crecimiento y de otros componentes que estaban en los gránulos alfa mayor a la que se tiene cuando no se utiliza el concentrado plaquetario. Y eso es pues como lo importante aquí, o sea, es que veamos cómo cambia la cantidad, ¿cierto? Entonces, efectivamente, pues uno sí podría decir, bueno, si lo deposito en el sitio específico de la cirugía, me puede traer múltiples beneficios. Pero efectivamente, lo que dice la persona que hizo la intervención es muy cierto. La variabilidad en los estudios es mucha, pero yo pienso que también el hecho de que no tengamos, o sea, el hecho de que no se hable de revisiones sistemáticas o a veces de metaanálisis no quiere decir que dejemos de lado un poquito el resto de la literatura, porque es que la parte clínica es muy importante, lo que se ve y lo que se logra hacer de forma clínica también es muy importante. Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es seguir investigando en el área, pero lo que yo he visto, yo, Vanessa Suárez, cuando he podido tener pues como el contacto con los pacientes a nivel quirúrgico, sí es una diferencia muy grande. Entonces, la invitación, volvemos ahorita a lo que decía ahorita, la invitación está abierta para que las personas lo hagan y para que las personas lo prueben de forma personal y se den cuenta de si ven o no alguna diferencia, ¿cierto? Ok, con eso cerramos entonces. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes, yo. Nicolás, te cedo la intervención. Bien, doctora Joana, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias también a las doctoras Laura Restrepo, a la doctora Vanessa Suárez por la exposición. Transmito muchos mensajes de felicitación, de agradecimiento de muchas de las personas que nos han acompañado durante esta sesión. Bien, entonces damos por finalizado en este momento este encuentro virtual. Los invitamos entonces a seguirnos como siempre a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y muy particularmente en nuestras redes sociales en YouTube, donde encontrarán algunas de las publicaciones, encontrarán videos de esas sesiones que hemos llevado a cabo durante este año 2020. Muchas gracias nuevamente a toda la Regional Antioquia y tengan un muy feliz resto de día.